hay algo que es muy interesante. Nosotras vamos a hablar de este tejido tan difuso, tan complejo, en mutación, esta bisagra que son los medios de comunicación en un sentido amplio, desde lo empresarial a lo sociológico, pasando por el análisis teórico, práctico y la cultura del entretenimiento, los medios impresos y sus redes. El otro día en la esquina de Santa Fe y Callao hay un grupo que se llama Parafinas Doradas y intervienen de un modo muy respetuoso pero muy contundente en la realidad. Es un grupo feminista y la frase del día era: tus suposiciones no son mi verdad. Es una reflexión profunda, pero tiene mucho que ver con la construcción de los medios en un sentido amplio. El abordaje que hacemos hacia ellos, las realidades que se relatan, las tramas que se insinúan y la manera de poder penetrarlos. Entonces, lo más interesante son ustedes, este panel tan virtuoso y tan diverso. Como dijo una de las primeras panelistas, yo creo que vamos a lograr el mundo más perfecto cuando dejemos de hablar de mujeres y de hombres y cuando hablemos de una realidad construida por personas, que es hacia donde vamos y es hacia donde nos lleva la cuarta ola. Entonces vamos a hablar de eso. Me gustaría retrotraerme al 2015 y desde las experiencias profesionales y artísticas de ustedes, contar cómo han visto la evolución de los estereotipos fundantes en términos de protagonismo femenino en medios, en lo académico, en las culturas empresariales y en la cultura del espectáculo. Tiene la palabra la que quiera. Lala, que está, sí. Si me lo dicen así. Del 2015 para acá. Del Ni Una Menos. Sí. Yo creo, mi registro es que todo lo que nosotras estamos viviendo en la calle y en las organizaciones y en los colectivos y nuestra construcción se está dando por fuera de los medios masivos, de la publicidad, del cine, o sea, no está no se refleja, no se condice, y de hecho en algunos medios inclusive hay como hasta te diría un retroceso que no sé, digamos, eso alguien lo va a estudiar seguramente, si tiene que ver con esto de, bueno, como cierta resistencia al avance, ¿no? Del movimiento de mujeres, de la conquista de derechos y demás. No sé, por ejemplo, hasta hoy, te digo, estábamos buscando unas publicidades para mostrar, y de hecho pasa algo también que es lo que está pasando en el mundo en términos de publicidad, ni siquiera está llegando acá, o sea, la conversación acá en publicidad es otra y es la misma. Recién me miraba una publicidad en redes de estos capeletis y una banda de rock de nenitos que golpean con cacerolas, que le cantan a la mamá que está haciendo los cosas, y vos decís, pero hace 50 años estaban las mismas publicidades, ¿no? Eso en general es así, es lo que nosotras vemos, por lo menos, en los medios en general, en los medios que les hablan a las mujeres o en las revistas que les hablan a las mujeres, es así, sigue siendo así, o sea, no hay un reflejo de todo lo que avanzamos las mujeres y el cambio de nuestra vida. La verdad que yo siento que eso que sucedió o que está sucediendo, ¿no? Como esta explosión que fue Ni Una Menos y todo lo que trajo, no derramó en los medios masivos, pero sí trajo nuestra construcción, sí trajo la construcción de nuestros propios canales para contar, que nosotras estemos usando las redes sociales para mostrar investigaciones, para hablar de ciencia con perspectiva de género, pero bueno, lo que hacemos nosotras, que hablamos de medios y un montón de otras cosas. Yo tengo ese registro, no sé, acá las compañeras. Bueno, de acuerdo al piensan? Observatorio de Medios, el último estudio que data aproximadamente del 2015, las mujeres en la región, en la Argentina, en nuestra presencia en los medios es la más baja. Estamos más abajo de Bolivia. Cuando yo hablé al principio de que las suposiciones no tienen que ver con la verdad, refería justamente a eso, ¿no? Que es una trama muy difusa, que los medios no surgen por acto de magia,
son fruto de una sociedad que genera esos formatos o moldes o estructuras que pueden facilitar la difusión de las ideas o pueden funcionar como un corsé para favorecer a lo predominante, que es una estructura patriarcal que está muy arraigada y que además, al ser compuestos, son muy diferentes que el ejercicio del liderazgo, el asumir la vocación de determinada manera, sino que son muy difusos a esta hora. Por ejemplo, nosotros hoy lidiamos con imágenes, con representaciones, con intervenciones y con una construcción del lenguaje. Entonces, generar sentido dentro de esos moldes se está prestando justamente a esto, ¿no? A esta profundización y a saber qué es lo que queda afuera. A diferencia de lo que dice Lala, que respeto mucho y que ella es que su experiencia de mujeres que no fueron tapas me encantaría que la ahonde. Yo quiero decir que desde el 2015 en adelante, analizando contrato de lectura y contrato visual de medios tradicionales, se notan algunos avances. Por ejemplo, el Día Internacional de la Mujer, de 2 años a esta parte, a nadie se les ocurre hacernos las manos, ni a ningún centro se le ocurre hacer la promoción, porque rápidamente será objetado. Años atrás era el almuerzo y feliz día, y nosotros decíamos, no vamos a decirnos feliz día, si ese día murieron muchísimas mujeres y estamos muy lejos de esa situación. También otro avance muy importante, y que estoy segura que lo vamos a celebrar juntos, es que Diana Mafía, la filósofa, hoy es la primera defensora de género y sus funciones las va a ejercer en perfil. Ojalá que a partir de la experiencia de Diana, una feminista a la que le debemos muchísimo, esta introducción de defensoras de género exista. Esto es por hablar de 2 hallazgos que iré mechando. Me gustaría tu experiencia desde la publicidad. Hacemos la ronda, que todas tienen algo que decir. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Tomando un poco lo que estaban comentando, me parecía como interesante aportar un poco la sensación que pasa como comunicadores de marca a partir del 2015 y un poco la reacción y el despertar de las usuarias y de las mujeres en redes sociales, ¿no? Un poco lo que pasaba quizás antes de esa etapa y sobre todo en la época en la que los medios como mainstream o tradicionales mandaban, era que no tenían esta oportunidad de ponerle en la cara tan fuerte los usuarios a las marcas la demanda, ¿no? La necesidad de hoy por hoy las mujeres permitimos o aceptamos ciertos tipos de mensajes o no permitimos y no aceptamos más ciertos tipos de mensajes. Y como mujer y publicista es una etapa fascinante para hacer mi trabajo porque justamente es el momento en el que tenés como más pruebas que nunca sobre la mano para decir nunca más un desayuno para el Día de la Mujer, ¿no? Y lamentablemente quizás todavía siguen pasando estos momentos en los que las marcas quizás por torpeza o por no justamente tener en cuenta la importancia de incorporar perspectiva de género a los equipos y miradas inclusivas, hay mensajes graves que construyen y siguen alimentando estereotipos nocivos que siguen, y ahí aparece la C de Carrefour y cocineritas para las nenas y campeones para los nenes, que son, para mí es el momento en el que realmente eso representa justamente lo que comentabas, un avance, quizás no tanto por proactividad por parte de las marcas, sino por necesidad para evitar crisis, ¿no? Esto de, ok, está pasando algo, la gente está súper despierta, súper demandante y aleluya, ¿no? Como qué buen momento para seguir como alimentando esta lógica en la que todos aprendamos, a la fuerza o por voluntad, tenemos que hacerlo mejor. Laura. Bueno, gracias por esperar hasta casi el final del encuentro. Yo quería compartir algunos datos que refuerzan las ideas que comentaste, que me parecen bastante contundentes, y la tremenda oportunidad que creo yo que tienen en este momento los medios en este sentido. Según la ONU, el 46% de las noticias promueven estereotipos de género, de cualquier tipo. Solo 1 de 4 personas sobre las que se habla en las noticias son mujeres. Solo el 3% de las campañas publicitarias muestran a mujeres en posiciones de decisión. Comparten, digamos, esas escenas. Yo creo realmente que es clave escuchar a las audiencias, que la gente hoy tiene muchas
cosas interesantes para decir, que está dispuesta a participar, a hacer oír su voz con contundencia, con claridad, con inteligencia. Y creo que nos están enseñando estas audiencias, y los medios en ese sentido tienen, como decía yo, una tremenda oportunidad de registrar que la cultura está cambiando y de trabajar sobre nuevas creencias en ese sentido, de reconocer la potencialidad, la capacidad, la voluntad, el mérito, valores que están, digamos, tal vez un poco difusos y que me parece que tenemos que recuperar, y que todo lo vinculado a género tiene que ver con cada uno de nosotros, con el lugar que cada uno de nosotros ocupa, con la manera en que tenemos de compartir ese lugar con quienes trabajamos, con nuestras familias, con nuestros amores, ¿no? Creo realmente en eso, que depende de cada uno de nosotros de empezar a cambiar esas creencias desde el lugar que cada uno ocupa. Nos toca lo académico, las percepciones de Daniela. ¿Se escucha? A ver ahí. Está, Sí. perfecto. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, yo hago sociología, pero una sociología un poco rara para los sociólogos, sobre todo hombres, que es una sociología del arte, de la moda, temas que en general no consideran importantes y que son objetos de jerarquizados para la academia, porque, bueno, son temas de mujeres o no son los grandes temas de las grandes luchas. Y eso se está revirtiendo últimamente, no tanto en la academia, que sigue habiendo una mirada bastante cerrada a esas cuestiones, pero a mí siempre me interesa pensar, por ejemplo, desde el arte, cómo ocurren cuestiones que anuncian, que ven antes situaciones por venir. Y yo pensaba, hay un póster que es muy gráfico en este sentido, que es desde el año 89, viene circulando, de una artista norteamericana, que es Barbara Kruger, que ella hace una foto de una mujer, mitad en el negativo, mitad en positivo, y dice: tu cuerpo es un campo de batalla, ¿no? Entonces el cuerpo de las mujeres es un campo de batalla, es un campo a conquistar, a disciplinar, ¿no? El ejemplo más gráfico y más extremo es la guerra, cuando el soldado invade y viola el cuerpo de las mujeres de esa comunidad para desintegrar los lazos sociales y dominar, y en ese sentido se juega toda una batalla por allí. Pero también es, también es el cuerpo de la batalla y de la insubordinación, y es el cuerpo de la construcción de nuevos lenguajes, y pensando en el 2015 y en las filtraciones que hubo de eso en los medios, si bien los datos son contundentes, lo que dice Lala también, comparto, la cuestión de la publicidad, donde decimos, ¿cómo pueden seguir haciendo esto, no? O sea, ¿qué pasó? Pero a mí me interesa mirar las filtraciones, las disrupciones, entonces pienso, sí, lo que surge igual, y las redes son centrales. Yo sigo con mucha atención, por ejemplo, todo el activismo gordo, donde tenés un montón de experiencias muy aliadas al feminismo, ¿no? Brenda Amato, por ejemplo, con Nicolás Cuello, este libro que escriben Cuerpos sin patrones, sí, que tiene que ver con las luchas. Entonces, cómo se van desarmando estereotipos con mucha dificultad, ¿no? Y luchando contra discursos súper instalados. Lo nuevo y lo viejo, y no siempre se hace el análisis. Yo empecé trabajando como periodista de política. Así como caí en la educación pública, también caí en una revista que fue una revista femenina. Hoy puedo decir que en todos estos cambios no existen más las revistas femeninas. La tercera ola del feminismo coincide con la identidad de género. Hoy los medios de comunicación y los consumos son para personas. Y estas personas, a partir de su propia definición, que trasciende lo biológico y tiene que ver con el ejercicio de sus identificaciones, va a poder hacer sus elecciones o recortes. Lo que pasa es que los análisis, para analizar televisión, publicidad, para analizar medios gráficos, necesitamos hacer análisis muy complejos que llevan mucho tiempo de contratos de lecturas y contratos visuales.
Y hoy tenemos la voracidad de las redes, además, que yo creo que configuran mucho más estereotipos y configuran muchas más intervenciones que quizás eso que está como en un momento de sedimentación, o muere o cambia. Digamos, la buena noticia es que esos medios o mueren o cambian. Esto que trae Diana Mafía, siendo la consultora de género en Perfil, es irreversible. Los otros grupos de diarios van a tener que incorporarlos, como aquella vez hubo un ombudsman, ¿no? Entonces, estamos como en un momento muy interesante de muchos cuestionamientos, que la pregunta que les haría es, ¿ustedes creen que si más mujeres tuviésemos poder de decisión formal dentro de los medios? En general, hasta ahora hemos sido fuerza de trabajo pauperizada y simbólica. ¿Esto cambiaría? La que quieras. No, dale. Creo que siempre por experiencia en los equipos decisores de una campaña, siempre que hay una mirada diversa, y en este caso la mirada diversa tiene que ver con mujeres u otras minorías, la campaña conmueve y llega de una manera mucho más permeable y positiva a la audiencia que en los casos donde no tenés esa mirada. Por eso digo que sí, y me parece que en este sentido, de a poco las agencias, y como decía antes, un poco por necesidad, porque se encuentran que les faltan herramientas y porque realmente la realidad se está llevando por delante la teoría, ¿no? Como un poco el mundo funciona de una manera, pero ahora de golpe la realidad los impactó de una manera tan vertiginosa y de golpe tu marca es trending topic negativo y rebotaste en todos los medios. Bueno, uno de los casos fue el de Nike. Absolutamente, ¿no? Que salió una campaña muy emblemática y después atrás todos los casos de abuso, de acoso. O sea, la campaña había sido funcional para redimirse de estas cuestiones. Pero bueno, tomamos lo bueno de eso. La campaña marcó un punto de discusión, estuvimos todo un fin de semana en Twitter hablando de esa campaña. Sí, y aparte lo importante de entender que como comunicadores de marcas tenemos una responsabilidad y un poder muy grande de instalar temas, ¿no? La voz legitimada de una marca tiene la posibilidad de instalar temas y, como decíamos antes, está bueno entender lo negativo para transformarlo en algo positivo y una oportunidad para legitimar estos valores que queremos empezar a construir, ¿no? Lala hace un trabajo fantástico de educación, de talleres, de creencias y empoderamientos femeninos, y me gustaría que cuentes tu experiencia aquí ante la audiencia. Bueno, Mujeres que no fueron tapa es un proyecto de arte y activismo que trata de poner el foco en cómo los medios de comunicación, los medios en un sentido muy amplio, como hablábamos, ¿no? O sea, los medios ya no son los medios, son las redes y lo que va sucediendo ahí, construyen y reproducen estos estereotipos de género, cosifican, reproducen la violencia simbólica, la construyen. Tratamos de demostrar eso a través de las redes, usamos mucho las redes para eso, usamos las redes para poner a jugar consignas del feminismo, como lo personal es político, por ejemplo, es una consigna que podemos mucho jugar a través de los testimonios de las personas. Usamos Instagram para hacer eso. En un momento descubrimos que ahí había una potencia y lo empezamos a usar. Esta idea de que lo que te pasa a vos, cuando vos contás, yo cuento mi experiencia, una experiencia que haya vivido, y la cuento acá, y a vos te pasó, 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 ahí te das cuenta de que el problema no sos vos, sino que el problema es la cultura. De eso habla esta idea, ¿no? De que lo personal es político. Entonces nosotros lo usamos mucho eso a través de testimonios y compartimos los testimonios y se suman testimonios y eso genera comunidad y también genera alivio y genera acciones a partir de ahí, ¿no? O sea, no solo contamos, sino que, bueno, proponemos otras cosas para hacer con esas consignas que en general tienen que ver con intervenciones. Y también lo que hacemos es, tratamos en un momento, como nos empezaron a llamar de escuela, nosotros trabajamos con un concepto que es el concepto del hackeo, hackear la cultura, hackear los estereotipos, hackear estos mensajes y llevamos esta experiencia de lo digital a lo analógico desde el principio del proyecto y trabajamos con las revistas porque las consideramos una síntesis de los medios en general, como una muy buena síntesis para mostrar lo que pasa en los medios, lo que pasa en las revistas en general. Y entonces usamos esas revistas para construir otros mensajes, pero no otros mensajes en el sentido de la contrapublicidad, sino otros mensajes humanos, ¿no?
como, bueno, si todos estos contenidos te están mostrando un solo modelo de mujer y si vos no encajas ahí, estás mal, bueno, ¿cómo se construye un mensaje? ¿Cómo vos registrás una experiencia en la que vos sientas que vos como sos estás bien? Y lo que hicimos fue, bueno, eso lo hicimos mucho, lo hicimos por todas partes, lo seguimos haciendo, pero en un momento nos empezaron a llamar mucho escuelas y decidimos que era una buena propuesta, sobre todo porque muchos docentes querían trabajar estereotipos en el marco de la ESI y no sabían cómo hacerlo, o no, bueno, ya se les habían agotado quizás sus herramientas. Entonces diseñamos un festival y les compartimos a través de ese festival a todos los docentes que quieran hacerlo nuestro material. Y bueno, en este momento están participando 400 escuelas y estamos muy felices con eso. Y creemos que eso, que ahí hay algo, digamos, o sea, es como quizás nuestro aporte más interesante a un cambio cultural, ¿no? Y bueno, y ahí estamos. Porque eso es lo que hacemos. porque eso es la real oportunidad de introducir a la educación en el cambio. Todavía sobre nosotras existen toda esa serie de prejuicios fundantes en el que se nos incluyen un montón de atributos. Con Daniela estábamos sentadas al lado en la conferencia y veíamos todo el tiempo una cuestión de, a ver, si largamos esto que es lo aprendido y lo ancestral, ¿qué pasa? Por ejemplo, lo femenino o la familia. Yo soy docente y cuando en la cátedra se presenta algún trabajo, hay un señalamiento acerca de lo femenino que sé que es lo que voy a derribar al minuto, porque la presunción de lo femenino va atada a una cuestión física. Por ejemplo, y este es un argumentario de marcas y de publicidad, los detalles femeninos de la colección, ¿cuáles son? La cintura. Una mujer embarazada no es femenina. Una persona trans que marca su cintura y decide ejercer su identidad de acuerdo al sexo elegido, representado, ¿no es femenino? Lo femenino hoy, hablando justamente de esto, de ley de identidad de género, sigue siendo una cuestión del pasado. Lo femenino como lo masculino, la idea de la fortaleza, y esto aparece muchas veces en los atributos, hasta en elecciones más semiológicas, como por ejemplo una paleta de color o una tipografía para definir una publicación. Publicaciones blandas, campañas blandas, publicaciones duras, campañas duras. A propósito del tema que trabaja Daniela, fue muy interesante el manifiesto que se escribió en ocasión de la muerte de Graciela Sacco, porque justamente en lo que tiene que ver con las artes visuales, la discriminación hacia las mujeres y sus producciones es notoria en todo el mundo. Sí, y ahí también apareció la cuestión del cupo. Vos habías hablado antes de las mujeres en los medios, ¿no? Yo pensaba, apoyo la cuestión del cupo, me parece súper interesante. Ahora, es una estrategia, pero no la única ni la más importante, porque el patriarcado nos atraviesa a todes, debería decir, me cuesta. Yo también me tengo que ir deconstruyendo, ¿no? Porque hay algo ahí de la gramática que ordena, pero digo, entonces no asegura la presencia de mujeres, me parece, una apertura o que se caigan esos mandatos. Ahora, el cupo sí, y en el mundo del arte lo que pasa a partir de ese manifiesto es que se empiezan a mirar los jurados, a mirar la cantidad aquí mismo de obra de varones, de obra de mujeres, y como dicen las guerrilla girls, ¿no? Las mujeres necesitan estar desnudas para entrar al museo. Y las bibliotecas. O sea, todos los trabajos teóricos sobre arte producido por mujeres son minoritarios en virtud de la teoría hecha en torno de los hombres. Sí, así es. Pero bueno, hay iniciativas que van minando, van cuestionando. Y también me parece interesante el mundo de la moda en ese sentido. Más allá de los estereotipos tremendos que los padecemos muchas veces, hay ahí también un discurso que se está cayendo, ¿no? Me parece, Ana, que la moda está como desarticulándose con su mandato autoritario, homogeneizante, y Yo da lugar. Tengo una tendencia a hacer vaso medio lleno, pero porque siempre digo, cuando caí en una revista, dije, es mi oportunidad. Hacía una revista y Página 12. Y
Y después, la verdad que nos tocó hacer Claudia, donde editamos por primera vez los textos de Susan Faludi, de Naomi Wolf, de Dora Barrancos, de Diana, y fue muy interesante socializar esto que todavía no estaba traducido. Después hicimos que realmente Hélène Gordon Lazareff fue la que acompañó la campaña del aborto en Francia. Yo soy mujer, yo aborté, y se armó la primera revista para mujeres en Afganistán después de la guerra. Y después nos tocó Identidad de Género, que nos amplió muchísimo estos territorios. El mundo de la moda como estructura de poder todavía se resiste, porque es más fácil el corsé y no la facilitación. Con esto quiero decir, es más fácil ordenar en temporadas, es más fácil ordenar en talles, es más fácil que las proveedoras, las agencias, por ejemplo, de modelos, que todavía no sé por qué se llaman modelos, porque son personas que ejercen un rol, apunten a estándares de belleza muy estigmatizados. Pero por otra parte aparecen desde Vivienne Westwood hasta aquí diseñadores locales que están trabajando justamente no talles, sino vestir deseos y cuerpos, y con un gran pendiente que tenemos, que el Senado es el que debe sancionar una ley nacional de talles. Hasta que el Senado no tome esa decisión, que es histórica, vamos a seguir peleándonos y discriminando y dejando afuera a un montón de personas, porque hay varias leyes por provincias, pero estas leyes no tienen todavía aplicado el poder de policía. Entonces, en esto también que hablamos de la construcción de presencia de personas en los medios aplicada a la diversidad, también tiene que haber una inquietud de Estado en la construcción de estos lenguajes y campañas. Sí, por supuesto. De hecho, es lo que pasa con los observatorios también, ¿no? De los observatorios de, ya sea, por ejemplo, la ley de violencia contra las mujeres tipifica, digamos, prohíbe la violencia simbólica, la cosificación, la violencia mediática, y la autoridad de aplicación es el INAM, pero el INAM tiene un observatorio que la única facultad que tiene es la de generar un dictamen. O sea, no tiene facultad sancionatoria. Lo mismo pasa con el observatorio del público. Entonces, nosotras hemos denunciado muchas veces tenemos dictamen favorable. O sea, si el medio no tiene que sacar una nota que diga esta publicidad viola la ley porque incurre en violencia mediática, o no tiene que explicar algo públicamente por los mismos medios por los cuales difundió ese contenido o esa publicidad que digamos que es cosificante o estereotipante o lo que sea, o violenta, bueno, digo, no, o sea, no alcanza con que tengamos un órgano que solamente puede emitir un dictamen, o que solamente funcione, digamos, o ha pedido, no funciona de oficio, digamos, ¿no? O sea, esa instancia privada de quien denuncia. Entonces, bueno, como lo que decís vos, ¿no? O sea, falta Estamos además, bueno, sancionar redes y demás es casi imposible, pero fíjense, hablamos de imágenes, ¿no? Pero nosotros lo que vemos tenemos que denominarlo. Entonces podemos decir, la están cosificando por la cintura o porque tiene tales características físicas que en general, Lala, vos lo habrás analizado mucho, pero las características físicas que configuran el estereotipo tienen que ver con lo escaso. No hay diversidad ni hay pluralidad, es lo escaso, el tipo de color de pelo que no existe en el país, el color de ojos, la piel, la altura. Lo que abunda, que construye la norma o lo genérico, no es lo que se identifica ni se reivindica, es un territorio más del arte. Ahora, a todo eso lo vemos, lo señalamos y lo mencionamos con un lenguaje que no se ha dejado filtrar. Entonces, cuando los chicos, cuando les pibes hablan, les alumnes, provoca mucha reacción porque estamos interviniendo con lanzas el lenguaje. A nadie le preocupa que digamos sirvienta, mucama, empleada, pero sí fastidia que digamos presidenta, diputada, senadora, ¿no? O sea, el lenguaje, la verdad que la generación Z que está manejando lenguajes, y yo diría arquetipos que son revolucionarios,
es la que tenemos que ver e identificar, ¿no? Yo quería agregar lo siguiente. Yo creo que, volviendo a la idea inicial, ¿sí? Creo que lo que está pasando en realidad es que hay un montón de información que todavía ni los medios terminan de registrar, ni las organizaciones terminan de registrar, y que nos estamos perdiendo una oportunidad enorme en ese sentido. Que no se trata de cupos, de deber ser, o sea, por supuesto que los cupos lo que hacen es marcar un primer paso, ¿no? Pero que después de eso viene que nos importe de verdad la diversidad, que nos importe de verdad el aporte del otro que es distinto, que tiene realmente algo para complementar lo que cada uno piensa. Y en ese sentido creo que la construcción de reputación nos está exigiendo que se acorte cada vez más la brecha entre el ser y el parecer. Creo que nos están invitando las audiencias, bueno, obviamente la sociedad en su conjunto, a cortar esta distancia y realmente, digamos, creo que todas estas métricas pueden cambiar fácilmente en un punto si se pone luz no sobre las propias organizaciones, sino sobre la sociedad y todos estos movimientos que se están produciendo. O sea, en lugar de que las organizaciones hablen de sí mismas, cuenten cosas que no conmueven, que no le interesan a nadie, empiecen a hablar de lo que pueden hacer por los otros, lo que pueden hacer por las comunidades donde actúan, cómo fueron cambiando a través del tiempo y cómo pueden cambiar todavía más escuchando lo que está pasando afuera y adentro de sus propias organizaciones. Sí, también es una cuestión de poder, porque las que somos más vulnerables, las personas más vulnerables tienen menos palabra, tienen menos estrategias, tienen menos posibilidades. Entonces, para eso existen los estados, ¿no? Para fijar su vista en esa vulnerabilidad. Ahí hay un reloj tenaz. Nosotros, la verdad que ojalá que esto, que agradecemos muchísimo a Forbes, que nos haya invitado a ser parte, porque esta mesa tendría que durar un montón de tiempo y ustedes tendrían que subir para contar sus impresiones y sus experiencias, pero ojalá que podamos seguir juntándonos para construir. Hablamos un montón de estereotipos y yo les voy a preguntar a cada una algo que quizás es difícil y quizás, no sé si tienen la respuesta, pero en lugar de hablar de algo tan antiguo como el estereotipo, que ya mamá no amasa ni papá no lee sentado en el sillón y mamá puede no ser mamá y puede ser un vientre subrogado y demás historias que las estamos vivenciando y que la calle nos lo dice, ¿cómo piensan que podemos construir con equidad, educación, igualdad, justicia social, buena praxis política, los nuevos arquetipos? Daniela es investigadora del CONICET, por eso es mucho más seria que todo esto que yo digo. Sé bien, o sea, es una pregunta compleja porque nombraste un montón de dimensiones y a mí me parece que, no sé si sé cómo, pero hay algo de lo que podemos hacer, me parece, en la vida cotidiana de cada una de nosotras, de cada uno, que es intentar dejar de categorizar, es re difícil, ¿no? Binariamente. A mí me parece que estamos acostumbrados a vivir, acostumbradas a ordenar el mundo en todo sentido, binariamente, masculino o femenino es uno de los tantos ejemplos, y aquellos que no se dejan categorizar o que desde un cuerpo o desde una vestimenta no se nos vuelven tan legibles, se nos vuelven difusos, no sabemos dónde, ¿no les ha pasado? A mí últimamente me pasa que digo, pero es mujer, es hombre, después digo, ¿qué importa? O sea, o que aparece una cuestión de también a veces estar a la defensiva de no saber cómo relacionarme con el otro cuando se va mucho de lo que estoy esperando que el otro sea.
Entonces ahí hay algo que es un ejercicio, me parece, cotidiano de abrirse a la diversidad y dejar que se nos vayan desarmando esos estereotipos que aún operan, ¿no? Aunque cada vez menos, por suerte, y perder el miedo, ¿no? Y que sea una deconstrucción que no sabría bien a dónde va. A veces cuando pienso en términos de las teorías queer o trans, que es difícil después imaginarse, bueno, pero ¿cómo sería? Uno necesita, bueno, pero ¿cómo? Pero me parece que perder el miedo y abrirse y no desconfiar, si no podemos categorizar, es un paso. Me encantó lo que dijiste y sumándome un poco a eso, lo estaba pensando mientras lo hablabas y creo que muchas veces cuando nos paramos desde nuestros roles, ¿no? De cada uno, bueno, yo como profesional hago esto y yo como mi mirada... Me parece que hay un punto que tiene que ver con la cosa humana de ejercitar la empatía, ¿no? De poner de moda la empatía y de poder humanizarnos todos y entender que somos personas, cada uno operando desde su lugar, y es muy importante podernos poner todo el tiempo en el lugar del otro y darnos cuenta que somos todos lo mismo. Esto que decía, mira, vos qué sos, ¿viste? Somos todos lo mismo, y me parece que si desde ese lugar cada uno de nosotros ocupamos nuestro rol y lo cumplimos con honestidad y con esa humanidad, es como mucho más fácil, ¿viste? Ser como inclusivo, porque es algo mucho más natural. No necesitamos como teorizarnos, la teoría es súper importante porque nos da herramientas, pero hay una cuestión como más básica y más humana que tiene que ver con entender que partir de la base de que no importa ni quién sos ni de dónde venís, ¿viste? Hay todo lo construido respecto de lo personal es político que decía Lala, ¿no? La empatía, la ley del aborto, la empatía, ¿no? Así es como va aplicándose en diferentes ámbitos, y me parece que ese es el lugar desde donde podemos llegar a construir este lugar como tan soñado al que apuntamos, que mencionabas. Me parece re difícil la pregunta. Bueno, algo, pero vos podés. Yo creo que hay que perder la inocencia en estas cosas, que hay que perder la inocencia, que esto, lo que vos decís, ¿no? Vos hablaste de justicia social, o sea, vivimos en una sociedad muy desigual, no podemos pensar, digo, el acceso que nosotras, probablemente todas nosotras hemos tenido a los bienes culturales, no es algo masivo, y eso define la posibilidad de hacer con esto o no poder hacer nada con esto, y define estar más atravesado o menos atravesado por los estereotipos y por la cultura. Y tampoco podemos pensar los estereotipos, porque digo, bueno, es el lenguaje que tenemos hoy, por fuera de un sistema político y económico y los estereotipos reforzando la división social del trabajo, ¿no? Entonces, por eso quizás me parece algo como tan difícil. Sí coincido, y por lo menos nosotras y yo desde mi propia, digamos, militancia y mi activismo, esto, siempre poner en cuestión lo que dice ella, ¿no? Como siempre poner en cuestión, siempre poner en duda, hay que poner en duda todo, hay que decir, hay que insistir, hay que señalar, hay que mostrar. Para mí, digamos, y eso es lo que nosotras también tratamos de poner a jugar, pero bueno, es pesado, es grande, y creo que no hay que ser inocentes también ahí. Creo que ahí la organización, lo colectivo, juegan un rol trascendente. Creo que tiene mucho que ver con nuestras conquistas, ¿no? Las conquistas de los derechos de las mujeres. Organizarnos seriamente, pasar a la acción, que creo que es una característica del movimiento de mujeres. Así que yo creo que ahí hay una clave para mí. Gracias. Yo creo que la equidad en todos los sentidos se construye entre todos y en muchos espacios, en la escuela, en el gobierno, en las organizaciones, en todos los espacios donde actuamos. Creo que estos estereotipos se van a ir disipando, y que, bueno, eso cada uno tiene que poder aportar desde su lugar coherencia, y que lo que tenemos que promover es igualdad de oportunidades. Tengamos todos, digamos, más allá, por supuesto, de las condiciones que cada uno trae, igualdad de oportunidades para poder acceder, para poder contar lo que hacemos, eso. Bueno, para mí fue un placer estar acá. Creo que
de las mejores cosas que nos pasan es poder trascender la primera persona del singular, que quizás ha sido muy afortunada, para pasar a una primera persona del plural, donde hay mucho para reparar. Como dice el poeta, es tiempo de dejar las ropas usadas que tienen la forma de nuestro cuerpo para poder emprender la aventura. Cuanto más livianos vayamos en la aventura y los ojos menos contaminados estén, vamos a tener posibilidades de construir una trama social y los medios como emergentes de esa trama que sean más interesantes y que justamente no estén llenos de suposiciones que no tienen que ver con mi realidad. Así que muchísimas gracias, que tengan todos ustedes un hermoso lunes.